Reunirse alrededor del televisor con familiares y amigos era más que entretenimiento, definía una época. Estos 25 icónicos programas de los años 70 trajeron risas, emociones y recuerdos inolvidables. ¿Cuál fue tu favorito? Vamos a descubrirlo. MASH fue mucho más que un programa sobre médicos y enfermeras en la guerra. Fue una serie que transformó la dura realidad de la guerra de Corea en una mezcla de humor, empatía y humanidad. Los personajes del Cuarón 767 o Hospital Quirúrgico Móvil, desde el ingenio sarcástico de Hawkeye hasta la inocencia de Radar y la fuerte personalidad de Hot Lips, conectaron profundamente con el público. La serie abordó las absurdidades de la guerra, mostrando cómo el humor y la amistad se convertían en herramientas para sobrevivir. Su episodio final, Goodbye, Farewell and Amen, sigue siendo uno de los más vistos en la historia de la televisión, reflejando el impacto que tuvo en los espectadores. Los fans no solo veían a estos personajes, los sentían como parte de su familia, riendo y llorando con ellos a lo largo de 11 temporadas. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de MASH? Para muchos, esta serie sigue siendo un ejemplo definitorio de cómo combinar comedia y drama de una manera que resuena a través de las generaciones. Ambientada en una nostálgica visión de los años 50, Happy Days cautivó a las audiencias de los años 70 con su ambiente familiar y positivo. La familia Cunningham y su amigo rebelde con chaqueta de cuero, Fonzie, parecían salidos del corazón de Estados Unidos. Richie Cunningham, interpretado por Ron Howard, era el personaje con el que la audiencia podía identificarse, pero fue Fonzie, interpretado por Henry Winkler, quien se convirtió en un ícono con su famoso "ay" y su carisma rebelde. El programa trajo de vuelta una era de inocencia, mientras entregaba lecciones atemporales sobre la familia y la amistad. El estilo cool de Fonzie lo convirtió en un modelo a seguir, mientras que la personalidad amable de Richie recordaba tiempos más simples. ¿Qué personaje te trajo más alegría? Muchos todavía aprecian el espíritu del programa, que logró combinar humor con temas conmovedores y familiares, convirtiéndolo en un clásico de la televisión estadounidense. All in the Family fue revolucionario por abordar temas sociales controvertidos a través de la vida de Archie Bunker, un personaje que se convirtió en amado e infame a la vez. Con sus opiniones directas y su mentalidad tradicional, Archie generaba conversaciones en los hogares de todo Estados Unidos, a menudo obligando a los espectadores a confrontar sus propias creencias. Junto a él estaba su esposa Edith, cariñosa pero a veces ingenua, cuya interpretación de Those Were the Days marcaba el tono nostálgico de cada episodio. Aunque la modesta casa de los Bunkers simbolizaba el hogar estadounidense promedio, el enfoque del programa era todo menos promedio. Se discutían temas como la raza, el género y la política, equilibrando la comedia con momentos que invitaban a la reflexión. La valentía del programa para abordar estos temas, junto con personajes identificables, lo convirtió en una serie que no solo entretenía, sino que también dejó un impacto duradero en la televisión y la cultura estadounidense. Mary Richards no era solo un personaje de televisión, fue un símbolo de independencia y ambición para una generación de mujeres. The Mary Tyler Moore Show seguía la vida de Mary mientras construía su carrera como productora de televisión en Minneapolis, enfrentando desafíos que resonaban con las mujeres trabajadoras de la época. Con amigos como Lou Grant, fuerte pero cariñoso, Ted Baxter, divertido pero a veces despistado, y Rhoda, siempre solidaria, el viaje de Mary se centraba tanto en su crecimiento personal como en su éxito profesional. El programa combinó magistralmente la comedia con una representación realista de las luchas cotidianas, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Cuando Mary lanzaba su sombrero al aire en los créditos de apertura, parecía una celebración de resiliencia y optimismo. Su frase, "You're gonna make it after all", vas a lograrlo después de todo, se convirtió en un himno para quienes se atrevían a perseguir sus sueños. Este programa no solo entretenía, empoderaba. Sanford and Son seguía las divertidas aventuras de Fred Sanford, un cascarrabias comerciante de chatarra, y su leal pero a menudo frustrado hijo, Lamont. Ambientado en un depósito de chatarra en Los Ángeles, el programa convertía simples momentos cotidianos en comedia gracias a la inolvidable interpretación de Redd Foxx como Fred. Ya sea tramando esquemas para evitar el trabajo o fingiendo un ataque al corazón con su famosa frase "Voy contigo, Elizabeth", Fred aportaba un encanto único al personaje. Lamont, más sensato, creaba un contraste hilarante, y la dinámica padre-hijo le daba al programa un toque de corazón y cercanía. Sanford and Son resonó con el público por su mezcla de humor agudo y amor familiar, capturando a millones de espectadores cada semana.
¿También te trajo risas a ti? Para muchos, sigue siendo un clásico que es tan gracioso hoy como lo fue hace décadas. En The $6 Million Man, Steve Austin, un astronauta transformado en hombre biónico, se convirtió en un icono cultural al realizar hazañas sobrehumanas. Interpretado por Lee Majors, la historia de Steve cautivó a los espectadores, mezclando ciencia ficción y acción de una manera emocionante que encendió la imaginación. Las escenas en cámara lenta, junto con el famoso efecto de sonido biónico, se convirtieron en su sello distintivo, permitiendo a los fans disfrutar cada salto, carrera y pelea con suspenso. Semana tras semana, los espectadores veían a Steve Austin utilizar sus extremidades y ojo biónicos para luchar contra el crimen y completar misiones audaces, preguntándose hasta dónde podría llevarnos la tecnología. La combinación de heroísmo, tecnología futurista y aventura hizo que The $6 Million Man fuera imprescindible para los fans de la ciencia ficción y la acción. Esta serie no solo entretenía, también nos hacía reflexionar sobre las posibilidades del avance humano y el futuro de la ciencia. Con su pegajosa canción de apertura y dinámica familiar única, The Brady Bunch se convirtió en uno de los programas familiares más queridos de la televisión. La serie seguía a Mike y Coral Brady, quienes unieron a sus 6 hijos para formar una familia llena de amor, risas y lecciones de vida. Cada episodio trataba temas cotidianos, desde rivalidades entre hermanos hasta enamoramientos adolescentes, permitiendo que los espectadores se identificaran con los niños Brady, Marcia, Greg, Jan, Peter, Cindy y Bobby. Momentos memorables como Marcia, Marcia, Marcia se volvieron icónicos, y el enfoque juguetón pero conmovedor del programa lo hizo entrañable para las familias. Alice, la simpática ama de llaves, añadía aún más humor a la mezcla, haciendo que esta familia se sintiera completa. Décadas después, The Brady Bunch sigue resonando con los fans que crecieron con sus mensajes de bondad, resiliencia y unión, demostrando que los programas familiares como este son clásicos atemporales que continúan trayendo alegría a nuevas generaciones. Good Times se destacó como una comedia que ofrecía tanto risas como una visión realista de las dificultades cotidianas, ambientada en un complejo de viviendas públicas en Chicago. La serie giraba en torno a la familia Evans, una familia afroamericana de clase trabajadora que enfrentaba desafíos económicos, pero siempre buscaba sacar lo mejor de cada situación. Jessa, con su famosa frase Dynamite, aportaba un toque de humor incluso en los momentos más serios, equilibrando la comedia con las dificultades familiares. Florida y James Evans, los padres, representaban estabilidad y sabiduría, mientras los hijos enfrentaban sus propios retos. Good Times iba más allá de ser una simple comedia. Abordaba temas como la pobreza, la raza y la familia, conectando profundamente con los espectadores y convirtiéndose en una parte importante de la historia de la televisión. Para muchos fans, este programa fue un recordatorio reconfortante de la fortaleza que las familias encuentran entre sí, sin importar las circunstancias. Derivado de Happy Days, Laverne y Shirley seguía a 2 mejores amigas adorables que trabajaban en una cervecería en Milwaukee. Laverne, conocida por la L bordada en sus suéteres, y Shirley, con su optimismo peculiar, formaban un dúo cómico perfecto. Enfrentaban los desafíos de la vida con humor, resiliencia y una amistad inquebrantable. El programa estaba lleno de momentos de humor físico, como sus inolvidables travesuras en la línea de ensamblaje de la fábrica de cerveza. Su apartamento compartido era tan excéntrico como ellas, con una decoración única que añadía encanto al programa. Frases como Schlemiel Schlimazel se volvieron icónicas, capturando el espíritu de amistad y diversión que hizo especial a esta serie. La conexión genuina entre Laverne y Shirley resonó profundamente con los espectadores, creando una serie clásica que celebra la risa, la resiliencia y el apoyo mutuo. El humor pausado y el ingenio rápido de Bob Newhart definieron The Bob Newhart Show, donde interpretaba al Dr. Bob Hartley, un psicólogo rodeado de pacientes y amigos excéntricos. El estilo discreto de Newhart era su sello distintivo. Con solo una pausa o una mirada, podía hacer que el público estallara en carcajadas. El programa se centraba en las interacciones de Bob con sus pacientes, cuyas peculiaridades generaban momentos cómicos interminables, y su relación con su esposa Emily, que aportaba calidez y equilibrio a su vida. La actitud tranquila y serena de Bob frente al caos, ya fuera con sus pacientes o con su vecino neurótico Howard, hacía que cada episodio fuera una experiencia divertida. Los diálogos ingeniosos y el estilo único de Newhart hicieron que el programa destacara como una clase magistral de comedia. Era un programa sobre el humor en la vida cotidiana y las relaciones, con personajes que se sentían reales y cercanos.
el detective Theo Kojak, interpretado por Telly Savalas, aportó un nuevo nivel de estilo a los dramas policiales. Con su frase icónica "Who loves ya baby" y su inseparable pirulí, Kojak era tan memorable como implacable. Esta serie policial, ambientada en la ciudad de Nueva York, seguía a Kojak mientras enfrentaba el crimen con una mezcla de dureza, carisma e inteligencia. A diferencia de otros detectives, Kojak no dependía de gadgets o trucos, sino de su astucia y enfoque directo hacia la justicia. Su personalidad suave y carismática aportó una energía fresca al género, redefiniendo lo que significaba ser un detective en la televisión. La interpretación de Telly Savalas dejó una impresión duradera, convirtiendo a Kojak en una figura icónica de la historia televisiva. El equilibrio entre acción, suspense y la personalidad única de Kojak hizo que el programa fuera un éxito entre los fanáticos de los dramas policiales que buscaban un protagonista con carácter y estilo. Basada en los queridos libros de Laura Ingalls Wilder, Little House on the Prairie capturó las alegrías y desafíos de la vida en la frontera estadounidense. La serie seguía a la familia Ingalls, Pa, Ma, Laura, Mary y Carrie, mientras se enfrentaban las dificultades de la vida pionera con resiliencia, amor y fe. Ambientada en la ciudad rural de Walnut Grove, el programa mostraba la belleza de los lazos familiares, las dificultades de la vida agrícola y la importancia de la comunidad. La interpretación de Michael Landon como Charles Ingalls aportaba calidez y fortaleza a la historia familiar, mientras que Melissa Gilbert como Laura aportaba curiosidad e inocencia. Los espectadores veían a la familia enfrentar enfermedades, desastres naturales y pérdidas, mientras encontraban felicidad en los momentos simples. Para muchos, Little House on the Prairie es un recordatorio conmovedor de los valores familiares, el trabajo duro y la bondad, dejando un legado duradero como uno de los dramas familiares más queridos de la televisión. Charlie's Angels redefinió la televisión de acción al poner a 3 mujeres fuertes y capaces en el centro de atención. Trabajando como detectives privadas para el misterioso Charlie, estas ángeles, interpretadas por Farrah Fawcett, Jacqueline Smith y Kate Jackson, enfrentaban peligros, intrigas y aventuras cada semana. Con una mezcla de acción, glamour y astucia, el programa rápidamente se convirtió en un éxito. El peinado icónico de Farrah Fawcett la convirtió en un fenómeno cultural, inspirando a fans en todo el mundo. Pero el programa iba más allá de las tendencias. Fue una representación innovadora de mujeres en roles de acción, mostrando que podían ser tan fuertes, inteligentes y resolutivas como cualquier héroe masculino. La amistad y el trabajo en equipo de Las Ángeles le dieron profundidad al programa, y sus victorias sobre los criminales las convirtieron en modelos a seguir. Charlie's Angels sigue siendo un símbolo de empoderamiento y diversión, demostrando que las mujeres podían liderar series de acción y capturar la imaginación del público. The Jeffersons fue mucho más que una comedia. Fue un hito en la historia de la televisión. Como una de las primeras series en centrarse en una familia afroamericana exitosa, rompió barreras con su humor y comentario social. George Jefferson, interpretado por Sherman Hemsley, era un personaje con grandes ambiciones y una personalidad aún más grande, que había llevado a su familia hacia arriba desde Queens hasta un apartamento en Manhattan. Su esposa, Louise, o Wizzy, aportaba calidez y cordura para equilibrar el carácter impulsivo de George. La serie no evitaba abordar temas como el racismo y las diferencias de clase, pero lo hacía con humor, haciendo que estas conversaciones fueran accesibles para una audiencia amplia. La canción de apertura, Moving On Up, se convirtió en un himno de éxito y ambición. The Jeffersons sigue siendo una serie pionera que celebró la resiliencia y la comunidad mientras hacía reír al público, dejando un impacto duradero en la televisión y la representación cultural. Starsky and Hutch fue una serie de policías compañeros que seguía a 2 detectives, David Starsky con su característico cardigan y Ken Hutch Hutchinson, su compañero más sereno. Juntos combatían el crimen en Bay City, California, conduciendo su icónico Ford Gran Torino rojo con la franja blanca, un automóvil que se volvió casi tan famoso como la serie misma. Con persecuciones emocionantes, operaciones encubiertas y escenas urbanas llenas de acción, el programa mantenía a los espectadores al borde de sus asientos. Pero más allá de la emoción, lo que hizo especial a la serie fue la química entre Starsky y Hutch. Su amistad era el corazón del programa, y los fans disfrutaban viendo su camaradería tanto en los momentos intensos como en los más ligeros. Starsky and Hutch aportó una energía fresca y dinámica a los dramas policiales, con una combinación de acción, estilo y una sólida relación de compañeros que sigue siendo memorable hasta hoy.
Chico and the Man fue una comedia pionera que presentó al primer protagonista latino en la televisión estadounidense. La serie seguía a Chico Rodríguez, un joven chicano optimista interpretado por Freddie Prinze, y a Ed Brown, un mecánico gruñón y chapado a la antigua interpretado por Jack Albertson. Ambientada en el deteriorado taller de Ed en el este de Los Ángeles, la historia giraba en torno a la improbable amistad que surgía entre ellos. A pesar de sus diferencias culturales, el humor, la calidez y el optimismo de Chico lograban suavizar la dura personalidad de Ed, mostrando al público cómo la amistad puede superar barreras. Chico and the Man abordaba temas como los prejuicios y las diferencias generacionales, manteniendo un tono ligero y humorístico. El encanto de Prince se convirtió a Chico en un favorito instantáneo. La serie ofreció representación en un momento en que la diversidad en televisión era limitada, dejando un legado como una comedia influyente y conmovedora que resonó con muchos espectadores. One Day at a Time fue una comedia única que se centraba en la vida de Ann Romano, una madre recién divorciada que criaba a sus dos hijas, Julie y Bárbara, en Indianápolis. Como una de las primeras series en retratar un hogar monoparental, ofreció una perspectiva fresca que conectó con muchos espectadores. Ann, interpretada por Bonnie Franklin, era una mujer decidida e independiente que enfrentaba los desafíos de ser madre soltera, equilibrando su carrera y su crecimiento personal. La serie abordaba temas como las dificultades económicas, las citas y los conflictos generacionales, siempre con una mezcla de humor y sinceridad. Schneider, el excéntrico encargado del edificio, añadía un toque cómico a la vida de la familia. One Day at a Time se destacó por sus temas de resiliencia e independencia, brindando consuelo e inspiración a quienes veían reflejadas sus propias vidas en la historia de Ann. Fue una serie innovadora y conmovedora que dejó su huella en la historia de la televisión. The Rockford Files presentó al público a Jim Rockford, un investigador privado que rompió con el estereotipo del detective duro y rudo. Interpretado por James Garner, Rockford era encantador, relajado y, a menudo, humorístico, dándole al programa un tono único que lo diferenciaba de otros dramas policiales de la época. Viviendo en una caravana junto a la playa y evitando los conflictos siempre que podía, Rockford utilizaba su ingenio y astucia para resolver casos, en lugar de recurrir a la fuerza bruta. La serie combinaba misterio, humor y acción, manteniendo al público enganchado, mientras que los frecuentes errores de Rockford lo hacían un personaje cercano y entrañable. Los mensajes en su contestador automático, que iniciaban cada episodio, añadían un toque memorable. The Rockford Files se convirtió en un programa imprescindible para los fanáticos de las historias de detectives, con misterios intrigantes, diálogos ingeniosos y un protagonista carismático que no temía romper las reglas. Three's Company fue una comedia que prosperó gracias a los malentendidos y el humor físico, siguiendo a tres compañeros de cuarto, Jack Tripper, Janet Wood y Chrissy Snow, que compartían un apartamento en California. Jack, interpretado por John Ritter, solía encontrarse en situaciones incómodas que derivaban en caos cómico, generalmente por su identidad falsa como hombre gay para evitar los prejuicios del conservador casero, el Sr. Roper. El humor del programa giraba en torno a los torpes intentos de Jack de sortear las situaciones sin ser descubierto, lo que provocaba malentendidos hilarantes con Janet y Chrissy. El Sr. Roper y más tarde el Sr. Forley, interpretado por Don Knotts, añadían tensión cómica con sus personalidades excéntricas y reacciones ante las travesuras de Jack. Three's Company se hizo famoso por su comedia física y su trama ligera, ofreciendo risas interminables mientras exploraba sutilmente temas de amistad y expectativas sociales. Sigue siendo un clásico por su enfoque humorístico de los percances cotidianos. Welcome Back, Kotter seguía al profesor Gabe Kotter, quien regresaba a la escuela secundaria donde había estudiado, en Brooklyn, para enseñar a un grupo de estudiantes con dificultades, conocidos como los Sweathawks. Este grupo de adorables inadaptados incluía a Vinnie Barbarino, interpretado por un joven John Travolta, junto con otros personajes memorables como Freddie Boom Boom Washington, Juan Epstein y Arnold Horshack. El estilo de enseñanza poco convencional de Kotter y su conexión personal con los Sweathawks crearon una mezcla única de comedia y momentos emotivos. El humor del programa surgía de las travesuras de los estudiantes y las respuestas ingeniosas de Kotter, mientras que el corazón de la serie residía en el vínculo entre el profesor y su clase. Welcome Back, Kotter celebraba la importancia de las segundas oportunidades y el impacto positivo que un maestro puede tener en estudiantes que suelen ser ignorados. Con su pegajosa canción de apertura y sus personajes inolvidables, sigue siendo un favorito nostálgico que capturó el humor y los desafíos de la vida escolar.
Baretta aportó un tono crudo y realista a los dramas policiales, con el detective Tony Baretta, interpretado por Robert Blake, como su protagonista duro pero compasivo. Baretta, conocido por su astucia y métodos poco convencionales, era un detective de paisano que prefería trabajar a su manera, en lugar de seguir los procedimientos habituales. Su mascota, un cacatúa llamado Fred, se volvió tan icónica como el propio detective, añadiendo un toque peculiar al personaje. La famosa frase de Baretta, "Don't do the crime if you can't do the time", no cometas el crimen si no estás dispuesto a pagar el tiempo, servía como advertencia moral, destacando su compromiso con la justicia. Los entornos urbanos, los diálogos auténticos y las tramas intensas hicieron que la serie se destacara en su género, y la interpretación de Blake aportó profundidad y cercanía al personaje. Baretta combinó drama con un sentido de consecuencias reales, convirtiéndose en una adición memorable a la televisión de los años 70 que resonó entre los fanáticos de los dramas criminales. Taxi fue una comedia dramática que seguía la vida de los conductores de taxi que trabajaban para la empresa Sunshine Cab en Nueva York. El elenco incluía personajes memorables como Louis De Palma, el despachador gruñón interpretado por Danny DeVito, y Latka Gravas, el excéntrico mecánico inmigrante interpretado por Andy Kaufman. Cada personaje aportaba una perspectiva única al programa, desde Alex, el conductor sensato, hasta Bobby, el aspirante a actor. Taxi combinaba magistralmente humor con momentos conmovedores y realistas, retratando las luchas y sueños de la clase trabajadora. El programa equilibraba el humor con un toque de realismo, destacando los altibajos de la vida cotidiana. Las relaciones y camaradería entre los personajes ofrecían escenas emotivas que hacían que los espectadores se sintieran parte de la familia Sunshine Cab. Taxi resonó con el público por su auténtico retrato de la amistad y la resiliencia frente a los desafíos de la vida, consolidándose como un clásico querido. WKRP en Cincinnati llevó a los espectadores detrás de escena de una pequeña emisora de radio, ofreciendo una mirada humorística a su excéntrico personal y a los caóticos sucesos del mundo de la radiodifusión. Los personajes iban desde el relajado DJ Dr. Johnny Fever hasta el serio y enfocado gerente de la estación, el Sr. Carlson, creando una mezcla perfecta de personalidades. Cada episodio daba vida a las peculiaridades y desventuras del equipo de WKRP, desde extrañas ocurrencias al aire hasta hilarantes malentendidos. La combinación de humor y corazón hizo que la serie fuera entrañable para la audiencia, abordando temas como la cultura del rock and roll, la censura y los cambios en la industria musical. WKRP en Cincinnati capturó el encanto y el caos del mundo de la radio, mostrando los altibajos de trabajar en un entorno tan impredecible. Para muchos fans, ofrecía una mirada nostálgica y divertida a una industria fascinante que sigue siendo relevante y relatable, incluso hoy en día. Columbo se destacó de otras series de detectives por su enfoque único de narración, revelando al culpable al comienzo de cada episodio. El misterio radicaba en ver cómo el teniente Columbo, interpretado brillantemente por Peter Falk, desentrañaba el caso de una manera aparentemente informal pero implacable. Con su icónico abrigo puro y su famosa frase "Just one more thing", solo una cosa más, Columbo se convirtió en un personaje querido de la televisión. Su actitud tranquila y su aparente despiste llevaban a los sospechosos a subestimarlo, un error del que se arrepentían cuando él reunía las pistas con una agudeza intelectual impresionante. La interpretación de Falk convirtió a Columbo en un personaje inolvidable, aportando encanto y profundidad al papel. La escritura ingeniosa y el formato distintivo de la serie mantenían al público enganchado, mientras Columbo maniobraba en cada caso, superando a criminales que creían haber cometido el crimen perfecto. Columbo sigue siendo una serie legendaria, celebrada por sus tramas llenas de suspense y la icónica actuación de Falk, convirtiéndose en un pilar del género detectivesco. Emergency fue una serie innovadora que introdujo a la audiencia en el mundo de alto riesgo de los paramédicos y los socorristas, enfocándose en el heroico trabajo del Escuadrón 51 del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles. La serie seguía a los paramédicos John Gage, interpretado por Randolph Mantooth, y Roy DeSoto, interpretado por Kevin Feige, mientras respondían a emergencias médicas y salvaban vidas en situaciones intensas y a menudo peligrosas. Emergency trajo el drama y la acción de la vida real a la pantalla chica, ofreciendo a los espectadores un vistazo a los desafíos y recompensas de ser un socorrista. Con escenas de rescate emocionantes, procedimientos médicos auténticos y casos complejos, la serie enfatizó la dedicación y el valor requeridos en este campo.
Como una de las primeras series en destacar los servicios médicos de emergencia, no solo entretuvo, sino que también inspiró a muchos a seguir carreras como paramédicos y bomberos. Emergency sigue siendo un homenaje memorable a quienes arriesgan sus vidas para proteger y servir. Desde la comedia hasta el drama, cada uno de estos programas aportó algo único a la televisión. Nos hicieron reír, reflexionar e inspirarnos, dejando un impacto duradero y creando recuerdos que muchos aún atesoran hoy. ¿Cuál de estos programas fue tu favorito? Cuéntanos en los comentarios.